este tipo de enfoque. Después de la pandemia, de hecho, adquirió mucho revuelo el trabajo del aprendizaje socioemocional en los espacios. Entonces, para empezar, yo quiero que a través del chat ustedes me cuenten un poquito. Ay, ¿funciona? Avanza. Ahí. ¿Cómo se sienten hoy día? Así de esas, si tuvieran que ponerse este cambucha de papel en la cabeza, ¿qué cambucho se pondrían? El uno, medios tristones, el 2, un poco como ofuscados, el 3, bastante más alerta, sonrientes, el 4, un poco de decepción, medios aburridos quizás, el 5 con expectativas, mirando así como medio de sorpresa, el 6 con esa sensación de bienestar, de que están bien, plácidos, ni muy frío, ni muy caliente, tranquilitos. Eh, el 7 que están bien, tan contentos, o el 8 que están un poco amurrados, abatidos, cansados, que por la hora y el día, muy claro que pueden haber muchos así. Tenemos ahí hay varios 8, 5, 3, Repiten. que se repiten, el 6, el 7, nuevamente el 5, el 8, el 6. Mira, Tenemos muchas emociones juntitas acá, igual que en la muchas sala de emociones clase. juntitas, exactamente, Beatriz, igual que en la sala de clase, y eso es lo que nosotros enfrentamos, o mejor dicho, ustedes que están en el aula las 20, no, digámoslo, 8 horas diarias, los 5 días de la semana, con grupos de jóvenes con diferentes emociones que de alguna manera nos hacen pulsar de manera distinta los tiempos y los espacios de aula. Y eso es lo que venimos a conversar hoy día. Esto es lo que tenemos y con estas emociones nosotros tenemos que trabajar en el aula para que, para lograr aprendizaje significativo en nuestros jóvenes y entendiendo que estamos en el Pedro de Valdivia, eh, que salgan bien preparados para rendir sus PAES, por ejemplo, que salgan con los conocimientos necesarios para poder enfrentar desafíos en el futuro. Entonces, vamos a entrar de lleno. ¿Les parece ir conversando? ¿Qué es lo que entendemos por el aprendizaje socioemocional? Lamentablemente yo no los veo porque como estoy con la presentación, me veo solo la presentación y yo. Así que cualquier cosa, levantan la mano, Beatriz o María Eugenia me ayudan mientras yo los estoy escuchando. No tengo inconveniente si quieren hacer alguna pregunta entre medio cuando estemos hablando de algún tema, porque para mí es más grato también ir debatiendo y conversando con ustedes un poco. Pero bueno, entremos de lleno. ¿Qué es lo que entendemos por aprendizaje socioemocional? Lo que planteamos aquí en la PPT es como la definición más básica de lo que entendemos por aprendizaje socioemocional, que es un proceso mediante el cual jóvenes, adultos, niños adquieren y aplican conocimientos y habilidades, así como también actitudes para desarrollar identidades sanas de ellos, para aprender a gestionar emociones, para definir y lograr metas, ya sean personales o colectivas, así como también aprenden a sentir empatía por los demás, a mostrar empatía hacia los demás y a establecer y cultivar relaciones que sean sanas, de apoyos vinculares y logren tomar decisiones responsables y comprensivas. Hoy en día es un consenso como bastante amplio de que el aprendizaje socioemocional es una de las competencias importantes de incorporar en el desarrollo de los aprendizajes en la escuela, que va más allá de las matemáticas y del lenguaje o de las ciencias, sin dejar ningún conocimiento de lado. Pero cuando nosotros implementamos las competencias emocionales, estamos permitiendo que los jóvenes se puedan movilizar de manera eh,
con mayor confianza, con mayor éxito dentro del mundo donde ellos se van a desarrollar, ya sea en el ambiente estudiantil o en el ambiente laboral. Y otro de los puntos que tocamos el día de hoy tiene que ver con el clima de aula. El clima de aula lo vamos a entender como ese ambiente, ¿cierto?, que se genera dentro de la sala de clase, que incluye lo psicológico, lo pedagógico y lo social, y que de alguna manera se ve afectado por diferentes factores y estos van a apoyar un desarrollo exitoso o no tan exitoso en el aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ambiente físico, estamos hablando, ¿cierto?, de la parte como de infraestructura, lo arquitectónico, la distribución de la sala, la ventilación que tenemos, la luminosidad. Cuando pensamos en los factores pedagógicos, ahí hablamos de los profesores. Ahí hablamos de la forma en que ellos plantean sus clases, las metodologías que aplican, las capacidades de liderazgo que tienen, de gestión que tienen dentro de la sala de clase y por supuesto la relación entre los docentes, entre ellos mismos también influyen en que estos climas de aula sean más positivos. Por otro lado, tenemos los factores psicológicos y eso tiene que ver con la persona. Y aquí tenemos dos personajes importantes que traen diferentes situaciones de vida a este espacio que le llamamos clima. Y tenemos a nuestros estudiantes, que son 35 personas distintas con diferentes características, y tenemos a nuestro profesor, el adulto que gestiona el aula, que también viene con ciertas características que van desde lo sociocultural, motivación, sensación de pertenencia, forma en que uno aprende, forma en que uno recepciona, etc. Y por último, también están los factores sociales, que también es una situación de factor que va a afectar cómo yo me siento dentro de la sala de clase y tiene que ver con las relaciones que nosotros establecemos, no solamente entre mis pares, sino con la relación que establecemos con el profesor, ¿cierto? Y por otro lado, con cómo los padres y apoderados también interfieren o se incluyen en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, por un lado tenemos lo que se entiende por aprendizaje socioemocional y por otro lado tenemos lo que se entiende por clima de aula. Entonces, ahora yo les quiero preguntar a ustedes y para eso vamos a ocupar nuestra plataforma, el Mentimeter. Me imagino que varios lo conocen, ¿no? Supongo que me están respondiendo por el chat o están moviendo su cabeza porque no los veo. Ahí veo unos Sí, deditos para hay varios arriba que lo porque... conocen, hay varios que Ya, lo muy bien. conocen. La idea es que ustedes Entonces, pongan en su celular www, como tal cual dice ahí, mentimeter.com, y cuando les pida el código, ponen ese código, o si no, le escanean directamente la figura que aparece ahí, a través de su celular. exacto. Entonces la idea es que respondan la pregunta de manera corta, precisa, para poder conversar con ustedes. Y les vamos a dar un par de minutos, no un par de minutitos, un par de segunditos, un minuto, para que respondan, para después ver lo que ustedes nos contaron de cómo trabajan el clima de aula en su asignatura. A lo mejor hay algún profesor jefe que además también tiene que trabajar no solamente su asignatura, sino que la contención de sus alumnos.
etcétera. Voy a dejar de compartir esto. Voy a anotar el código para ponerlo en el chat. Y chuta. Y ahora vamos a compartir la pantalla del Mentimeter. A ver si alguien me ha dado alguna respuesta. ¿Se ve? Sí, Tenemos un par de respuestas aquí. Es un proceso. Conocer a mis estudiantes y su contexto, buscar a ellos en base a sus intereses, planificar en base a la información obtenida. Es complejo, mucha dedicación y contacto a través de talleres en sala, a través de juegos en los recreos. Perfecto. Hoy somos más de estas tres respuestas. Por ahí hay alguien más que está escribiendo. sí, ahí me apareció otro. Muy bien. Preguntando cómo están. Ocupo una ficha. Chupa allá. A través de talleres. Ahí le estoy mostrando de a una las respuestas. ¿Ah? Acá tenemos otro que nos dicen a través de fijar normas para un buen desarrollo, respetando turnos, para priorizar valores, siendo una clase dinámica, distribución de mesas, organización dentro del aula, estableciendo reglas de clase en conjunto con los estudiantes, escuchar cuando sea necesario, citar apoderados para conocer el contexto, etcétera. Compartiendo normas y reglas de la sala de clase de manera previa y luego repitiéndolas cada cierto tiempo. También a través de carteles. Mira, qué bueno eso. Valorando emociones, muy bien. Y contenidos. Promoviendo el buen trato y con apoyo del equipo de orientación. ¿Alguien más querrá dar su respuesta? Ya. Antes de volver a levantar, eh, efectivamente, ustedes aquí han entregado respuestas que tienen mucho que ver con el aprendizaje socioemocional. Y eso es lo que yo de alguna manera quiero que hoy día conversemos. Nosotros, sin a lo mejor ponerle nombre, constantemente estamos trabajando con el aprendizaje socioemocional, porque sin emociones es difícil que tengamos aprendizaje. Entonces, tenemos que aprender a gestionar con nuestros jóvenes sus propias emociones y las nuestras. Para el aprendizaje socioemocional, en general, se establecen algunos puntos claves para desarrollar espacios de ambientes positivos, de climas de aprendizaje positivos. Y para eso
CEL, que es la sigla en inglés de aprendizaje socioemocional, establece algunos aspectos clave. Y ustedes los mencionaron de alguna manera en todas sus declaraciones a la pregunta anterior. Pero aquí las vamos a colocar con un nombre o con un título para aclararlo. Uno tiene que ver con el clima emocional positivo. Cuando nosotros queremos establecer el enfoque del aprendizaje socioemocional dentro de nuestra aula, tenemos que buscar ambientes que fomenten la seguridad emocional y el bienestar de nuestros jóvenes. Cuando el clima emocional es positivo, se va a caracterizar porque las relaciones que se dan dentro de la sala de clase se valoran y se respetan la emoción de cada uno de los integrantes de esa aula. Entonces, sí, si un chico está ofuscado, valoramos el que el joven esté ofuscado y no le pedimos que cambie la emoción, sino que le entendemos la emoción con la que está llegando y trabajamos y hacemos cosas para que su emoción vaya cambiando solita dentro del día. Eso hace que los chicos se sientan más seguros al momento de poder llegar a la sala de clases si lo pasaron mal en la casa y los retaron, o si a lo mejor no comieron bien y llegaron con un poco de hambre, o si no durmieron bien porque hubo una discusión en la casa en la noche. Ellos van a tener la seguridad en un clima emocional positivo de poder entablar una conversación con el adulto que está ahí o con sus pares para poder ecualizar esa emoción que lo está embargando en ese minuto. Y ahí entra el otro punto que se menciona ahí, que habla del apoyo socioemocional. Eso habla y tiene que ver con la capacidad que tenemos todos nosotros, tanto de entender y de reconocer en nosotros las emociones, como también el comprender las emociones de los demás. Cuando yo y ustedes como maestros son capaces de reconocer sus emociones y comprender la emoción que tiene el joven, el estudiante que está en la sala, se van a establecer relaciones empáticas y por lo tanto va a haber mayor cercanía al momento de vincularse con ellos. Y por otro lado, se van a cultivar las resoluciones de conflictos más pacíficos. Entonces, nuevamente, segurizamos a nuestros jóvenes de que ese espacio físico donde estamos en la sala, ellos van a tener la posibilidad de decir y de describir lo que realmente están sintiendo para expresar tanto emociones como las necesidades que tengan. María José, y ahí la idea es que el profesor en la misma sala de clase pueda expresar o dar ese espacio para que los alumnos lo expresen o él mismo puede indicar cómo se siente él. ¿Es válido eso al interior de la sala de clase? Que el profesor diga, sabes que hoy día no tuvo un buen día, no sé, etcétera. Efectivamente, Beatriz. Cuando los niños son más chicos y no tienen la capacidad como de describir lo que está haciendo, el aprendizaje socioemocional habla de establecer los termómetros emocionales. Yo me imagino que todos lo han visto, que es lo que hicimos al principio, esto de las caritas. Entonces, en muchas ocasiones, hay profesores que cuando los jóvenes entran a la sala de clase, los niños entran a la sala de clase, tienen algún distintivo en los paneles, en los murales donde está este termómetro, y van colocando sus distintivos de acuerdo a cómo están emocionalmente ese día. Y para el profesor que está en aula, le es más fácil darse cuenta cuántos están con emociones que son conocidas como
más negativas, para mí las emociones no son ni buenas ni malas, son, pero las emociones que tenemos como con mayor carga negativa, que podría ser la rabia, la ira, la decepción, a emociones que son más positivas. Entonces ahí yo voy entendiendo cómo está mi aula. Cuando los chicos ya son mayores, yo puedo establecer conversación sobre la emoción, porque ya he ido trabajando con ellos el reconocimiento emocional, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver que uno de los roles del profesor para el aprendizaje socioemocional es ser el modelo. Entonces, efectivamente, como tú bien decías, si yo como docente o yo como psicóloga entro a la sala y les digo a los chiquillos, chiquillos, hoy día ando media triste porque mi perrito está enfermo, así que por favor ayúdenme, los chiquillos se dan cuenta que está valorizando la emoción. Y si mi adulto referente que tengo al frente valoriza su emoción, yo voy a tender a hacer lo mismo. Entonces, si tú me preguntas si tenemos que darlos a conocer, yo te diría que sí. María José, y nos llega, No muchas sé si gracias por tu, respondí la sí, pregunta. sí, muchas gracias por tu respuesta. Y nos llega otra consulta y dice, ¿y qué se hace en este caso? Porque, por ejemplo, pueden tener un termómetro negativo, pero ¿debo hacer mi clase? O sea, por ejemplo, todos los alumnos llegaron más o menos mal y el termómetro se inclina hacia lo negativo. ¿Hago una intervención o continúo con la clase normal? Mi recomendación para que tus contenidos de esa asignatura para ese día sean eh, a- eh, entendidos por los jóvenes y tenga un aprendizaje significativo, es que antes de iniciar des un espacio de reflexión. Hay círculos de discusión que son muy simples, juntas a jóvenes en espacios de 5 o 10 en circulitos, máximo 10, no más que eso, y de alguna manera los haces conversar acerca de la emoción, de la situación o de que se retroalimenten mutuamente sobre cómo están y qué les está pasando. Y eso hace que la olla a presión baje un poco. Pero la recomendación es que si tu aula está muy cargada hacia las emociones más fuertes, es preferible hacer una intervención antes de iniciar con los contenidos de la asignatura. Claro, porque también nos dicen ellos, tengo que avanzar con el currículum, entonces ahí como que a lo mejor me pongo más tensa en ese sentido, pero encuentro que, claro, primero tratar de contener a nuestros alumnos y bueno, después pasaré el currículum un poquitito más rapidito, creo yo, pero es súper importante si tenemos esa, como dice María José, esa inclinación a lo negativo, no dejarla en el aire, pues no dejarla pasar. ¿Sabes lo que pasa? Es de que al principio probablemente te va a tomar más de 10 minutos hacer un desahogo en clase o regularizar un poco las emociones. Y eso es cuando recién estamos partiendo, pero ya después que empezamos a tomar la rutina y los jóvenes se comienzan a acostumbrar, estas actividades no pasan más allá de 5 o 7 minutos, porque los jóvenes ya están dispuestos a conversarlas. Sí, puede ser que la primera, la segunda o la tercera vez te demores más de 10 o 15 minutos, pero ya después estas acciones cortitas que vas trabajando se va disminuyendo. Y además puedes incluir estas mismas actividades con tus contenidos del currículum. De hecho, las escuelas más efectivas desde la aproximación del aprendizaje socioemocional son aquellas que hacen intervención en el currículum de aprendizaje con algunas estrategias para ir desarrollando las habilidades socioemocionales. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, Ay, si esto da para mucho, yo me puedo alargar mucho. Eh,
Otros aspectos claves, bueno, tiene que ver la motivación y el compromiso de los jóvenes en los aprendizajes. Por supuesto que ahí habla de que nosotros tenemos que intentar que nuestros jóvenes estén motivados con algunas técnicas de cómo hacen sentir ¿Tu estos computador me lo dejáis en la aprendizajes, pieza? cómo hacen sentir a a nuestros jóvenes los contenidos que estamos enseñando o aplicando. Em, Otro punto importante habla del enfoque en el bienestar integral. Para el aprendizaje socioemocional es muy importante que los jóvenes para poder aprender tienen que sentirse bien, ¿ya? Entonces, tenemos que atender diferentes áreas de nuestros jóvenes, no solamente en lo académico, que eso seguramente ustedes lo hacen perfecto, sino que también tenemos que preocuparnos de lo emocional, de la situación social del chico dentro de la sala de clase y por supuesto de la salud mental. De repente esto dice para los profes, dice, ay, pero esto es mucha pega, es más de la pega que yo quiero o puedo hacer y es muy válido. Pero para eso también hay equipos en los cuales podemos nosotros apoyarnos. Y por eso también vale que las relaciones entre los profesores aquí tienen mucha importancia. O sea, eh, es primordial que nosotros tengamos una red que nos puedan apoyar dentro de nuestro mismo liceo, establecimiento educacional para nosotros poder apoyar a nuestros jóvenes en aula. La comunicación efectiva, creo que no hay mucho que explicar en esto. Eh, Cuando yo me comunico de manera eficaz, abierta, eficiente y permito que esa comunicación se dé para ambos lados, o sea, de profesores a estudiantes como de estudiantes a los profesores, se van a crear ambientes de confianza y de apoyo. Y, y ahí ustedes tienen un súper importante rol. Eh, Porque ustedes son los que tienen que fomentar la comunicación bidireccional. En general, los jóvenes le tienen susto como hablarle a los profes. Como que no, si yo le digo al profe se va a reír de mí o no me va a tomar en cuenta. Puede ser que un alumno les vaya a contar algo muy poco trascendental, de muy poca importancia, pero es muy importante que ustedes tengan esa necesidad eh, de escucharlos. Y digo necesidad porque ustedes se tienen que hacer necesarios para que ellos hablen, que ellos sientan que ustedes lo están escuchando activamente, que ellos sientan que ustedes están preocupados por lo que ellos están viviendo, sintiendo. Nosotros fuimos jóvenes, yo siempre esto se los trato de decir tanto a los apoderados como a los profesores. De repente tenemos mala memoria y nosotros cuando fuimos jóvenes también pasamos por situaciones emocionales en la cual no nos contuvieron y fueron más complejas para nosotros resolver. Si uno siempre se acuerda de aquellos profesores que cuando tú tenías un problema, ellos se daban cuenta y se sentaban al lado tuyo y te preguntaban cómo estabas, o si te veían en el patio solito caminando, se acercaban a preguntarte si te pasaba algo. Ese tipo de comunicación en donde los profesores le permitan a los jóvenes contar de qué les sucede y nosotros retroalimentarlo de una manera constructiva y respetuosa por sobre todo, eh, crea comunicaciones efectivas muy buenas y eso te va a permitir un aprendizaje muy positivo en el aula. Hoy en día tenemos que eh, preocuparnos mucho de la enseñanza, de la inclusión en la enseñanza, y por lo tanto tenemos que
enseñarle a los jóvenes a cómo hacer prácticas de enseñanza inclusiva, de cómo incluir a toda la diversidad de estudiantes que tenemos. Celebrar que tenemos extranjeros en el aula, celebrar que tenemos a lo mejor estudiantes de la comunidad LGTBI en el aula, celebrar que tenemos a jóvenes con necesidades educativas en el aula, eh, porque de alguna manera todas estas diversidades los que nos van a permitir y los que le van a permitir a nuestros jóvenes es a aprender a relacionarse con los otros y a relacionarse de manera positiva, como dice en el otro globito. Eh, y cuando yo hablo de relacionarse de manera positiva, estoy hablando de relacionarse en respeto con las diferencias que tengo con los otros. Y que el otro que tiene diferencia conmigo sea capaz de relacionarse desde la confianza, de que el otro me está respetando y me está aceptando en mi diferencia. Y eso, ustedes son los modelos a seguir. Y por último, y ahí varios de ustedes lo dijeron, tiene que ver con las normas. Cuando yo tengo un aula con normas claras, con expectativas claras, yo rayo mi cancha y el que se me mueve dentro de ese rayado sabe lo que va a pasar. Los que salen del rayado también van a tener claro lo que sucede. Entonces, de alguna manera, el establecer las normas, el establecer las expectativas claras, eh, van a mantener un ambiente tranquilo y claro de lo que yo quiero y de lo que yo puedo hacer. Y las normas no solo van a ser sobre el rendimiento académico, cuánto deben o no aprender los estudiantes o cuán apegado al reglamento interno de convivencia escolar están o no. También tienen que aprender, como decían por ahí, del buen trato, del respeto, de la colaboración, de la tolerancia, eh, de sus deberes, de sus derechos y de sus obligaciones. ¿Sí? Cuando yo enmarco mi sala con todos estos puntos claritos, que puede ser compartido con los estudiantes como acuerdo en común, pero también puede ser algunas reglas que ponga yo como adulto de esa sala, van a tener ambientes mucho más positivos dentro de la sala porque ya sabemos dónde nos podemos mover. No sé si hay preguntas hasta aquí, Beatriz, porque para pasar acá. Por ahora no hay más consultas. Ya. Entonces, qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesita un profe para poder empezar a instalar el aprendizaje socioemocional dentro del aula? Aquí está. Uno es como lo que yo les decía adelante, ser un modelo a seguir. ¿Cómo somos un modelo a seguir? Seamos referentes en cuanto a nuestras actitudes y a nuestras conductas con y para los estudiantes, ¿sí? Si yo busco el respeto, yo también tengo que respetar a mis estudiantes. Si a mí me gusta que me saluden, yo también tengo que saludar a mis estudiantes. Eso ustedes lo saben porque lo hacen siempre, pero estoy hablando no solamente de las rutinas en la gestión de aula, sino que estoy hablando, como decíamos bien antes, si yo quiero que mis estudiantes se sientan seguros emocionalmente, demostrémosles que yo estoy segura en esa aula. ¿Y cómo estoy segura? Diciendo cómo me siento, diciendo lo que me gusta, diciendo lo que no me gusta, eh, explicando qué es lo que me haría sentir mejor. Seamos facilitadores de aprendizaje. Aquí a lo mejor los profes me van a retar un poco, me van a mirar feo, pero cuando hablamos de ser facilitadores es no darle el aprendizaje como, eh,
directamente, enseñándole el concepto, la forma de hacer el ejercicio, sino que a lo mejor diseñar algunas experiencias de aprendizaje donde los chiquillos puedan desarrollar aspectos socioemocionales como el frustrarse si no le resulta, el ser felicitado o ser elogiado cuando hace las cosas bien, el entender que el error debe ser mirado no como un fracaso, sino que como una etapa del aprendizaje para lograr un aprendizaje superior y mejor. eh, Dejar probablemente que los alumnos también gestionen o decidan qué les gustaría o cómo les gustaría hacer alguna actividad de trabajo colaborativo o de investigación, etcétera. Ser gestores en las relaciones, nosotros tenemos que promover las relaciones positivas, que las interacciones que tengamos con los otros sea positiva. Si yo tengo un conflicto con un profesor que le va pésimo mi curso con él, por ejemplo, yo profesora jefe y el profesor de matemática tiene al 50% de los estudiantes con promedio insuficiente, eh, buscar la forma de solucionar ese conflicto de manera constructiva para atraer al profesor a esta aula emocional rica de un clima positivo, para que los aprendizajes vayan mejorando. Buscar de manera constructiva cómo mejorar tanto los alumnos, entregando mejor forma o mejor motivación hacia los aprendizajes, como con el profesor para que sea mayor facilitador del aprendizaje de los jóvenes. Eh, y por último, ser promotor del bienestar, que es un poco todo lo que hemos estado conversando, creando un ambiente seguro, dejando que nuestros jóvenes se sientan cómodos y adecuados en el aula, acogiendo a los chiquillos en su emocionabilidad, eh, enseñando a retroalimentar frente a situaciones de conflicto de manera constructiva. eh, Interviniendo para que las relaciones entre los compañeros sean buenas, sean pacíficas. No digo que todos tienen que ser amigos, pero sí que se traten bien, que se establezcan buenas relaciones y no eh, dejar pasar las situaciones como para que los resuelvan ellos. Así que ahora les va a tocar hablar a ustedes porque yo he hablado mucho. Entonces, vamos a volver a entrar al Mentimeter, pero ahora yo quiero más de 12 o 13 respuestas, porque la última tuvimos, yo les voy a decir, 12 respuestas. Entonces, espero ahora tener unas 15 por lo menos. De las estrategias que hemos hablado, ¿ustedes han utilizado alguna o tienen otra estrategia para crear un ambiente de aprendizaje positivo en sus salas de clase? Y les voy a pedir además que me pongan en la respuesta, profesor, de qué asignatura es o cuál es su rol dentro de su escuela o colegio o liceo o establecimiento educacional. Vamos a darle un minutito. Les damos un minuto para que vayan poniendo sus respuestas. Rosa González nos dice de escuela de lenguaje, trabajo con párvulo. Oh, qué desafío. Mi celu no tiene para captar código QR. No te preocupes, si quieres escríbelo aquí en el chat. Yo se lo leo a María José.
¿Pudieron entrar? Sí, No leo a nadie. sí, Romané nos dice que sí. Marlenaria nos está escribiendo, así que esperemos unos minutitos. Yo creo que de repente son tantas las experiencias y la expertise que tienen algunos que les cuesta elegir alguna actividad en particular. O sea, claramente, como yo les decía, tenemos em, los profesores aplican el aprendizaje socioemocional todos los días desde que son profes. Ya el solo vincularse dentro de la sala de clase hace que los jóvenes se vayan relacionando de manera socioemocional con ellos. Hoy en el Menti como que no me están apareciendo las respuestas. ¿Qué pasó? Mira, te voy a leer una que nos llegó al chat. Lidiana ¿Ya? Santelice nos dice, recuerdan una oportunidad, una clase de psicología, se les propuso a los estudiantes de tercero medio para pasar lista de curso y ellos en vez de contestar presente, contestaban la emoción en que estaban. Por ejemplo, Pedro enojado respondía. Sí, perfecto. Eso se da mucho, 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 mucho y sirve mucho. ¿Por qué? Porque de alguna manera valido la emoción negativa que nosotros le llamamos, porque lamentablemente nosotros al enojo, a la ira, a la rabia, les ponemos emociones negativas. Y las emociones positivas son la alegría, el bienestar, la felicidad, etc. Entonces, cuando yo puedo decir abiertamente frente a toda la clase y donde mi profesor no me va a responder con una pachotada de que yo estoy enojado, estoy amurrado, estoy aburrido, eh, hago que se validen las emociones y por lo tanto yo empiezo a entender que esas emociones no necesariamente son negativas, son emociones y tengo que tratarlas como tal. Nos Algo dice me por ahí, nos pasó dice con Paola el... Chacón, nos dice, yo hago eso con la lista y aparecen muchos con sueño, dice. ¿Qué le dicen a ella con sueño? Sí, le estoy diciendo que los que no puedan acceder al programa, que me escriban por el chat. Yo les voy leyendo la respuesta. Ya, aquí encontré, lo que pasa es que se escribieron en otras, en la otra pregunta. Ya, aquí me hablan, aquí me pusieron pausas activas y respiración consciente como estrategias eh, para un aula, un clima de aula positivo. Por acá me dice una profe de lenguaje medio de enseñanza, juegos de concentración al inicio y al medio de la clase. Con cada curso tenemos un saludo especial al inicio, muy bien, qué buena esa técnica, porque además los hace como pertenecientes de ese espacio porque son distintos, no es el mismo saludo. Eh, Registré las normas de la sala de clase antes de comenzar, realizar pausas activas cada cierto tiempo. Si la actividad no está siendo favorable, cambiarla rápidamente. Muy bien, bueno. En niveles pequeños a través de una canción, cuando realizan clases de EFI. Soy psicólogo, pero cuando hago talleres empiezo con Mindfulness, con cuenco. Qué entretenido. Profesora de química,
Estoy muy atenta a las relaciones que se establecen entre ellos. Destaco en público lo positivo, pero corrijo cuando sea necesario. Lo importante es hacerlo con cariño. Muy bien, Aquí en el chat fantástico. nos dicen, con párvulos trabajo todos los días a través de canciones e imitan las emociones con su cara o su cuerpo. Mira, qué entretenido. Eh, Mucho de lo que ustedes hacen está dentro de estos puntos claves que yo les mencioné para el aprendizaje socioemocional. Probablemente hay algunos que sí lo saben, que está dentro de lo que es aprendizaje socioemocional, otros los asumieron como que eran espacios de romper hielo, de mejorar las relaciones con los estudiantes, etcétera. Pero todo esto está enfocado a lo mismo, a establecer relaciones adecuadas y seguras con nuestros jóvenes en el aula. Nos dicen por aquí también, cuando son chiquititos e ingresan Ujú. del recreo, he trabajado con el juego de 1, 2, 3, momia es, para que guarden silencio. Qué entretenido. Sí, son. Los chicos tenemos esa gracia con los niños que nos permite ser más lúdicos, hacer más juegos. Y los chicos enganchan. Pero fíjense que yo me he dado cuenta, y a lo mejor mis colegas psicólogos que trabajen con estudiantes adultos y ustedes mismos, profe, que a los jóvenes también les gusta jugar. Y por eso hoy está muy en boga todo el tema de la gamificación de los aprendizajes para atraer a esta población estudiantil, porque emocionalmente se conectan más. Me encantaron. Aparte que yo saqué muchas ideas para trabajar con los profesores que tengo a cargo en nuestras salas de clase para que ellos también vayan aplicando las estrategias que ustedes hacen tan bien. Ahora, el aprendizaje socioemocional plantea algunos conceptos, estrategias, competencias necesarias a desarrollar para que los climas de aula sean positivos y nuestros jóvenes salgan victoriosos en este desarrollo de las competencias socioemocionales. Cuando hablamos nosotros de la estrategia, lo que estamos diciendo son la entrega de herramientas, ¿cierto? A nuestros jóvenes que les permitan entender y regular sus emociones. Eh, Sentir y mostrar empatía hacia los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, y esto soy como súper redundante en esto, y tomar las decisiones responsables, que eso es súper importante hoy en día con nuestros jóvenes. Al abordar estas 5 áreas que les planteamos aquí, eh, de alguna manera hacemos que los jóvenes puedan ampliar sus competencias e ir interrelacionando unas competencias con otras, ¿sí? Eh, Nosotros podemos aplicar estas estrategias desde los párvulos ahí con las canciones hasta nosotros de adultos para reconocer cómo estamos dentro de nuestros diferentes contextos, porque esto no solamente es para el aprendizaje, esto es para la vida. Entonces puede ser a lo mejor en nuestro contexto laboral, ustedes con sus colegas, con sus comunidades docentes o con los equipos directivos, también se pueden aplicar estrategias del aprendizaje socioemocional, porque obviamente se tiene que ir también regulando de acuerdo a los diferentes contextos en los que estamos nosotros desarrollándonos. Eh, ¿Y qué es lo que buscamos cuando queremos instalar esta estrategia? Es de alguna manera, si nos enfocamos en nuestros estudiantes, en que ellos deben ser capaces, deben saber cómo deben enfrentar los desafíos para lograr los éxitos académicos, para comprometerse con su sistema escolar,
para comprometerse con su comunidad, para comprometerse con ellos mismos, con su salud, con su bienestar, con su autocuidado, y por supuesto, y que esto va a afectar directamente en su proyecto de vida, ¿sí? Cuando yo como joven o yo como adulto logro compatibilizar estas 5 áreas de competencia de manera tal de que yo soy capaz de manejarlas, voy a tener avanzado harto en el éxito de lo que yo me propongo. Porque uno de los mayores tropiezos de los jóvenes en sus desafíos vocacionales tienen que ver con que no saben lo que quieren, no conocen lo que quieren o se matriculan o postulan a carreras o trabajos que son de moda, que el amigo va, pero no necesariamente que son lo que ellos quieren ser. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar el autoconocimiento? Y ustedes plantearon varias ahí. Cuando ustedes le pusimos eh, cómo ¿qué estrategias aplicaban? Varios pusieron las prácticas de atención plena, concentrarme en quién soy, sentir, saber qué está pasando con mi cuerpo, cómo lo estoy sintiendo, tengo la guata apretada, tengo el pecho adolorido, me duelen los hombros, me duele la nuca, estoy cansada, me duele la garganta. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando por este cuerpo? Focalicémonos, ya, me duele la guata. ¿Por qué me duele la guata? ¿Cuándo me empezó? ¿Cómo me empezó? ¿Hay alguna emoción detrás o es dolor porque algo me cayó mal? Eso es atenciones plenas, las prácticas de atenciones plenas, de darme cuenta quién soy. El diario personal. Esto es muy entretenido y yo creo que muchos de ustedes lo han hecho. El diario personal es anotar todos los días algo positivo que me haya pasado, de lo que sea. Puede ser algo que me pasó en la escuela, algo que me pasó en la casa, algún chiste que me contaron, un lindo árbol que vi en la calle, algo que yo considere positivo, que es lo que me gustó. Y también anotar algo que yo considero que es negativo y que nos puede pasar a todos. Pero puede pasar que nos toque un día que nos toquen más cosas negativas y otro día más cosas positivas. Pero está bien. Y eso hay que eh, celebrarlo. Hay que celebrar que las cosas son, hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Las no tan buenas las tenemos que mejorar y las buenas las debemos agradecer. Autoevaluarme. Cuando yo me autoevalúo, yo empiezo a mirar, a ver, ¿qué quiero? ¿Me gustó hacer esto? Estoy yendo al gimnasio. ¿Estoy yendo al gimnasio porque quiero o estoy yendo al gimnasio porque mi pareja me obliga? Ah, sí, mi pareja me está obligando, pero ¿quiero hacerlo? No. Entonces, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Me sirve a mí? Sí. ¿Es lo que yo quiero hacer? No. ¿Puedo buscar otra alternativa? Sí, ¿ven? Y ahí uno va conociéndose, viendo qué es lo que quiero, cómo me quiero sentir, comprender mis emociones, entender mis pensamientos, valorar mis emociones, ver cómo esas emociones, cuando yo no las comprendo, pueden influir malamente en mis comportamientos o pueden influir buenamente en ellos. Y por último, otro de los temas es la retroalimentación de pares. Esto es muy entretenido en las salas de clase, especialmente con los grupos que no son amigos. Yo siempre trato de que la retroalimentación de pares no sean amigos. Y tiene que ver con el cómo yo te veo, el cómo yo siento que tú eres, cómo siento que tú eres conmigo, qué me gustaría saber de ti, qué te gustaría contarte. Ese tipo de conversaciones donde nos vamos retroalimentando nos sirve mucho acerca de cómo funcionar
con nuestras emociones y cómo nos estamos mostrando realmente, si es lo que yo quiero mostrar o no. La autorregulación habla del cómo afronto yo estas emociones que aparecen y que son un poco más disfuncionales para el entorno, ¿no? Como cuando tenemos estrés, cuando tenemos ira, cuando viene la frustración o la ansiedad. Cómo de alguna manera tomarlas y hacerlas que nos hagan funcionar de manera sana y constructiva, que lo podemos hacer. El estrés nos sirve para movilizarnos, para protegernos. Eh, la ansiedad nos sirve para lograr cosas, ir haciendo cosas. La frustración bien entendida nos va a permitir eh, ser más resilientes. Tratar de salir del problema siempre, buscar el cómo salir. La ira da una energía muy fuerte. Si yo la tomo y trato de enfocarla en buscar una solución, en ver cómo salir de este problema, lo más probable es que salga más rápido de lo que yo pensaba. Entonces, con la autorregulación es importante trabajar el establecer metas, el cómo lograrla, cómo desarrollar las estrategias para lograr esa meta en todo ámbito ¿Cómo se llama? de la vida. Sí, le pusieron Parece que una, alguien tiene, Olga, parece que tienes abierto tu micrófono. Ay, sí, perdón. Siempre se pasa a llevar los micrófonos, es una cosa impresionante. Y por supuesto, practicar la reflexión frente a esta temática. Me estoy apurando un poquito porque estamos como en la hora, parece, ¿no? La tercera estrategia es la conciencia social y eso habla sobre reconocer y respetar la diversidad. Y también el estar en sintonía con las emociones de quienes me rodean. Y aquí toma mucha relevancia lo que hoy día están como en las metodologías activas de aprendizaje, que tiene que ver con los trabajos colaborativos, los ABP, que se habla tanto, sirven mucho para desarrollar estas habilidades de trabajar en equipo, de preocuparme lo que pasa, lo que ve el otro, de hacerme cargo de la perspectiva que tiene otro frente a una temática, em, de entender, de ser empático frente a otros, de reconocer las fortalezas de los otros, así como también los aspectos que deben mejorar. Las discusiones grupales también nos permiten desarrollar los respetos, nos permiten desarrollar tolerancia, nos permiten reconocer emociones que hay en el otro. Y este es otro de las áreas que a mí me encanta desarrollar, que tiene que ver con los aprendizajes basados en servicio, que dan como base a los proyectos comunitarios. Y ahí tiene que ver con esta cosa de crear conciencia de las necesidades que tenemos en el entorno, de identificar la diversidad social que tenemos, de cómo podemos influenciar a otros con diferentes objetivos y actividades que yo pueda plantear. Y el cuarto punto habla de las habilidades relacionales. Que aquí estamos hablando de la comunicación, de la capacidad para establecer y mantener relaciones saludables con los otros. ¿Y cómo lo voy a hacer eso? Lo voy a hacer a través del apoyo, a través de aprender a, a ecualizar lo que necesitan los otros, lo que necesito yo, cómo cooperar con el otro, cómo ser compasivo con la necesidad de un otro, que tiene que ver con la empatía, cómo resolver constructivamente los conflictos, cómo llevar a grupos o cómo hacer yo que mi equipo, mi grupo, llegue a una meta. ¿Sí? Llegue a una meta estableciéndola como necesidad de todos.
como el defender también los derechos de los demás, de la gente que me rodea, con los que yo comparto, con los que yo me relaciono constantemente. Y eso se trabaja mucho a través de los centros de alumnos, a través de las directivas de curso, cuando nosotros somos capaces de empoderar a nuestros jóvenes con la oportunidad de que ellos tomen decisiones frente a su grupo pequeño, estamos demostrando que queremos desarrollar en ellos estas habilidades más relacionales. Y por último, la toma de decisiones responsables, que eso tiene que ver en el que los jóvenes tienen que darse cuenta que sus actos tienen consecuencias, que hay que hacer elecciones que sean éticas y constructivas, porque todo comportamiento que nosotros podamos desarrollar va a afectar a un entorno nuestro. Y por ende, con estas habilidades, lo que tratamos de ir desarrollando también es que nuestros jóvenes sean eh, cívicamente más responsables con sus comunidades, ¿sí? La toma de decisiones responsables está definida como el identificar el problema que yo debo resolver, analizar el abanico de opciones que se da, no enfocarme solamente en una, elegir la mejor opción, y la mejor opción la voy a elegir en cuanto a lo que yo me conozco de mí mismo, a mi conciencia en social con el entorno, a las habilidades relacionales que yo puedo establecer con mi grupo y por supuesto a lo que nosotros vemos que va a afectar a la comunidad donde yo estoy instalada. Esas son las 5 estrategias que yo les quería presentar porque ya estamos casi terminando. Entonces, para ir concluyendo y volver a pedirles que ustedes me cuenten algunas cosas, para implementar la estrategia del aprendizaje socioemocional, de alguna manera vamos a buscar entre todos eh, crear ambientes como bastante positivos de aprendizaje y vamos a propiciar los desarrollos integrales de nuestros jóvenes. Pero además de eso, vamos a ayudar a estos chicos a adquirir habilidades que les van a servir para la vida en general. Aquí habla del éxito académico y personal, pero yo definitivamente, más allá del éxito académico y personal, le va a servir para afrontar los desafíos que tenemos constantemente cuando uno ya entra a la vía laboral o a la educación superior, donde nos valemos por nosotros y no tenemos adultos que estén como pendientes de lo que nos está pasando. Por ahí dicen que es importante dar esta educación no solamente en el ambiente escolar, sino también puede ser dado en la familia, porque al formar personas integrales, empáticas, de alguna u otra manera van a enfrentar de mejor manera y más positivamente los desafíos de hoy, de mañana, y van a entender lo que no les sucedió o los errores que cometieron en situaciones pasadas. Pero nosotros como los adultos que queremos implementar, tenemos que tener un poco de paciencia, tener constancia, eh, ser consistentes, no dejar, no decaer en la instalación de esto, ir evaluando, obviamente, el progreso, cómo siento, ir tomándole el pulso a nuestros cursos, a nuestras aulas, y también tenemos que involucrar a los padres y a la comunidad en general. Uno puede hacer acciones individuales dentro de un aula, pero evidentemente se va a ver mucho más robustecida, mucho más significativa
la inclusión del aprendizaje o la implementación del aprendizaje socioemocional cuando todo el sistema quiere entrar en esa dinámica, quiere apoyarte en esto de ir aplicando de a poquito estas estrategias del aprendizaje socioemocional para ir creando aulas un poco más positivas, más tranquilas para los profesores y donde tanto los estudiantes como los profesores se sientan seguros al momento de interactuar con los jóvenes. Porque evidentemente hoy como está el sistema nos estamos sintiendo un poquito sobrepasados y eso yo lo entiendo perfectamente bien. Por eso tenemos que desde chiquitito ir de alguna manera enseñándole a nuestros chicos que debemos ir regulando las emociones de manera positiva y significativa. Les dejo, no sé si vamos a poder hacer este menti. Bea, ¿tú qué Yo dices? creo que a favor del tiempo vamos a tener que pasar a la otra diapo, María Es José, que en por la favor. otra diapo ya me despido, Ah, ya, entonces, porque bueno, aquí lo comentemos que de yo esto, pues, quería, comentemos esto. aquí me encantaría saber qué se llevan. Si no quieren, no entre al Menti y lo colocan en el chat, pero que me cuenten un poco qué se llevan, qué piensan, cómo relevan esta información o lo que nosotros estamos conversando hoy día o que tratamos de conversar. eh, para sus casas, para el aula, para su profesión, para su día a día. Si alguien me puede contar ahí por chat qué le parece, qué piensa, cómo lo ve, es difícil. ¿Me fui yo? ¿No lo escucho? No, ¿Están por ahí? no, por aquí estamos. Yo creo que están cansaditos y se Estoy entiende. escribiendo. Están escribiendo. O si quieren, pueden levantar la manito o prender sus cámaras y el micrófono Sí, y lo ideal que conversamos. conversemos un poquito, un par de minutitos antes que nos vayamos. Liliana, ¿tú querías aportar algo? Veo que prendiste la cámara. Estaba escribiendo, pero sí Ah, puedo ya. decirlo. Mira, yo trabajo como orientadora, ¿ya? Y por lo tanto trabajo con profesores jefe en un liceo, así que son cursos de séptimo a cuarto medio. Implementar estas cosas socioemocionales con algunos docentes es muy fácil, pero con otros cuesta mucho por su personalidad, por su forma de ser. Entonces, porque a algunos esto no les hace sentido, no se burlan, no dicen que nada que ver esto. Es que es verdad. Sí, No eso cuesta. podemos taparnos los ojos, especialmente eh, los docentes que tienen una formación un poco más antigua. eh, a mí me pasa que yo trabajo con docentes de la educación TP y ellos son bastante más rígidos en su forma de enseñar. Y efectivamente, esto de traer la emoción al aula es como que de débiles, es como ese es como el, pero fíjate que eso mismo hace que yo de alguna manera trabaje con ellos en el sentido de que, pero ¿por qué lo sientes así? ¿Cuál es su problema? Obviamente en privado, por ahí alguien decía que su estrategia es felicitar en público y criticar en privado. Eh, ¿Qué es lo que lo hace dudar de saber cómo están sus alumnos? Porque no es que yo me quiera hacer psicóloga de los alumnos dentro de la sala de clase, si es simplemente, yo les decía, es hacer que nuestros alumnos se sientan seguros en su sala de clase, sientan seguro su ambiente escolar. Y cuando yo me siento seguro es cuando yo siento que estoy protegida. Y la protección no va solamente en que
me va a cuidar o me van a dar de comer, sino en que emocionalmente me van a hacer un cariño, pero no necesito el cariño físico, sino que me sienta contenida, que en caso de que yo me sienta mal, sepa que si no es mi profesor que está en el aula, él no se va a reír de mí, pero va a llamar a mi orientadora, que sí me va a tomar y me va a acoger y me va a entender esa emoción. Al menos que hagan eso, para mí ya es una felicidad. Claro, porque a ellos también les cuesta seguramente expresar sus emociones, entonces como Por un supuesto. círculo vicioso, po. Por supuesto, hay mucho aquí que tiene que ver con lo que tú dices del autoaprendizaje. También ha sido cómo he vivido yo mi experiencia frente a las emociones. ¿Qué ha pasado con mi gestión de emociones en la vida que me ha permitido estar acá o no estar? Demostrar, no demostrar, reconocer o dejar de reconocer o no querer reconocer. Pero es muy válido lo que tú nos dices, Liliana. Muchas gracias. Y éxito con los profes. Al parecer no hay más comentarios, Beatriz. Creo que nos extendimos. El aprendizaje socioemocional da Sí, para mucho da para y podemos mucho. llegar a hablar mucho, mucho rato. Eh, Solo agradecerte la invitación que me hiciste a hablar con este maravilloso grupo de profesores sobre el tema. Agradecerle a los profes que se quedaron, aunque nos extendimos 20 minutitos más de lo que estaba pensado. Y feliz de conversar con ustedes, de hablar, de que nos juntemos por ahí eh, a discutir sobre el aprendizaje emocional, socioemocional. Así que muy buenas tardes, que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, después de esta excelente charla, quiero agradecerte en nombre del Preuniversitario de Valdivia